Después de una semana y media analizando el material que los miembros de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas recogieron en el Palacio de Guevara de Lorca, los investigadores han conseguido resultados sorprendentes en tan solo una noche de experimentación. Imágenes, fotografías, psicoimágenes, teleplastias y psicofonías, manifestaciones paranormales que hacen crecer la leyenda de este enigmático edificio que guarda en sus paredes las tragedias, miserias y desdichas provocadas por la actividad de su primer morador, don Juan de Guevara, que mandó construir la Casa Palacio allá por el año 1694. Su actividad comercial consistía en la compra de esclavos. En documentos sobre la actividad profesional de don Juan se hace referencia a la compra de un esclavo negro en septiembre de 1679. En octubre de ese mismo año compra otro, un niño de 9 años por el que paga 60 reales, y en 1680 a un muchacho moro de 20 años por el que paga 2.000 reales. Igualmente, aparecen referencias de trueques de esclavos con otras familias de la burguesía lorquina. En el inventario de los bienes de don Juan de Guevara aparecen algunos de estos esclavos, como un y otro quemado. Ambos podrían ser los que aparecen representados en el cuadro ecuestre de don Juan que decora la escalera de subida al palacio. La SEIP ha sido la primera en realizar una investigación parapsicológica del lugar y despertar de su eterno letargo algo que aún se pasea por los recónditos pasadizos del palacio. Estos son los resultados. Es un sitio muy especial, es un sitio que tiene muchísimas posibilidades y la verdad es que a nosotros nos sorprendió porque hay una cantidad de energía allí que al principio cuando llegamos era casi palpable. Después cuando llegó mucha más gente se fue, digamos, difuminando. Estar siendo observado, el sentimiento de que te perseguían, y realmente después de captar alguna imagen que ahora veremos, la sensación de que nos perseguían o de que allí había algo anómalo no es descartable de ninguna de las maneras. Cuando llegamos allí, al principio fuimos llegando escalonadamente porque venimos de diferentes sitios de España, ¿no? Hay gente que viene de Alicante, gente que viene de Albacete. Entonces, los que llegamos primero, que éramos los de aquí, entramos y sí que nos encontramos como muchísima energía allí, como si algo se estuviera, como solemos decir, cociendo, ¿no? Nosotros la sensación que teníamos esa noche, además lo hablamos entre nosotros, es que teníamos la sensación, porque son muchas veces los que hemos investigado en sitios así, de que podíamos conseguir algo, de que podía haber buenos resultados porque el inmueble parecía que estaba predispuesto, él y la energía que contenga, a empezar a mostrarse. También es cierto, y Pedro lo comentaba, que se nota que es un edificio que no está investigado. El mismo conserje lo pasó el hombre bastante mal, nos hizo cicerones, nos estuvo enseñando. Ahora comentará Guillermo unas anécdotas que él nos contó. Y se veía, ¿no?, que le daba un poco de miedo por lo que él haya vivido allí, el seguirnos y el que nosotros consiguiéramos algo. Sí cabe destacar, por ejemplo, que en este lugar, como bien dice Antonio, podríamos decir que hay un exceso de energía. Y un exceso de energía que vamos a ver palpable incluso hasta en las cámaras, en fotografías como esta, que un poco más adelante veremos, o incluso en anécdotas que nos cuentan los propios guardas, como que van andando por unos pasillos, ¿no? El edificio, para el que no lo conozca, que está adecuada al uso que tiene actual, que es museo, que es para visita, pero tiene una zona que todavía está virgen, como bien decía Antonio. Una zona que no está arreglada, está arreglada y está bien limpia, pero no está arreglada para el uso cotidiano, ¿no? Y es un sitio en el cual cuando entras puedes vivir la experiencia de hace muchísimos años, del siglo pasado. Hay fotografías del año 1900, de las primeras fotografías sacadas con Brownie, y este ambiente ya te va creando un caldo de cultivo ideal, ¿no? Pero la anécdota que nos contaba el guarda, que el hombre pues la tenía muy vivida dentro de él, ¿no?, iba haciendo una ronda con un compañero
Y precisamente al pasar por una de estas partes antiguas, hay una mesa en una de las salas que son gigantescas, y una de esas mesas tenía un teléfono encima, un teléfono, un domo, no de los de rueda antiguos, sino de un poco más moderno. Y ese teléfono al paso de ellos sonó. El problema de ese teléfono es que está totalmente desconectado de la pared y evidentemente no tiene corriente eléctrica que alimente ese timbre, ¿no? El teléfono sonó, ellos evidentemente salieron de aquella estancia lo antes posible porque evidentemente se encontraron con algo que no esperaban, ¿no? También nos comentaba que ahí en una de las salas hay un espejo grande y que él, cada vez que pasaba por ahí, la sensación que tenía es que o bien algo lo seguía porque él lo veía en el espejo o bien algo salía del espejo. Y la verdad es que primero no tenía por qué contarnos nada y segundo, tampoco tiene por qué mentirnos. Si a eso le añadimos que nosotros sí lo vimos esa noche y la verdad es que el hombre lo estaba pasando bastante mal, no tenemos por qué dudar de su palabra. Fue impresionante, mira, nada más entrar, yo te digo, de mi equipo, yo llevaba las 8 pilas recargables que yo tenía puestas en los aparatos totalmente vacías. Gasté otras 8 en los primeros 3 minutos, alcalinas. Y ahí parece que se calmó un poco. A lo que tú te refieres, y creo que eso le pasó a más gente. A Iván le pasó, y creo que pasó a diferentes grupos que estamos, como bien se vio en el reportaje anterior, situados en diferentes salas del edificio. Y lo que más nos llamó la atención es que una cámara, nosotros tenemos unas cámaras puestas, que ahora veremos unas imágenes, que controlábamos desde el ordenador que teníamos nosotros, el equipo de Iván y yo, que formamos Iván y yo, que lo teníamos puesto en el salón que se llama creo que es el Encarnado, en el que nosotros estábamos, y teníamos unas cámaras puestas que iban cambiando y ahora mismo se va cambiando de una cámara a otra y se va registrando en el ordenador todas las imágenes que está captando. Y en una ocasión ya avanzada la noche, según me cuenta una compañera que estaba vigilando en ese momento las cámaras, yo cruzo por el Salón de los Camachos y detrás de mí aparece como una neblina. Y cuando yo desaparezco de la imagen y la neblina desaparece de la imagen, la cámara se rompe, no ha vuelto a funcionar. Esta es la sala de los Camachos, ¿no? Y esta es nuestra cámara, como ves, cambia. Quizá no hayáis visto en ningún momento nada, pero esta es la misma imagen ya señalada. Fijaros que aparece ahí. Eso que está entrando. ¿Lo veis? Guillermo ha conseguido pararlo, pero resulta que como las cámaras las tenemos puestas y ya van programadas para que vayan cambiando de estancia, la pillamos justo cuando lo que fuera estaba entrando, que la cámara cambia. Por eso, si te fijas ahí, verás cómo va apareciendo, es como una silueta ahí humana y además se le pueden contar hasta 3 pasos. Pum, 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 y pum, cambia la imagen. Si te fijas, cambia a otra estancia la cámara, porque pasa a otra cámara de las 4 que teníamos puestas. Esta es la que había puesta en la sala de los Camachos y mira cuando entra. ¿No ves? Ya ha cambiado a otra estancia. Si dejáramos, volvería a cambiar a otra estancia porque tenemos puestas 4 cámaras. Y esto es impresionante porque ahí captamos algo. Pero lo gracioso es que cuando nuestras compañeras vieron lo que ahí aparece, dice exactamente igual que eso, pero un poco más alto es lo que iba detrás de ti cuando se rompió la cámara. Lo primero que vamos a observar es la entrada de algo diferente. Nosotros tenemos lo que es el fondo de la puerta. El fondo de la puerta nos está marcando precisamente, es bastante más oscuro que la imagen que recogemos delante, ¿no? El fondo de la puerta lo que nos va a valer en este caso, y es por eso que lo hemos visto. Si lo hubiéramos visto a lo mejor en otro punto, aquí o aquí, esa imagen hubiera pasado totalmente desapercibida. Esa imagen yo creo que a nuestros televidentes les tiene que recordar a un programa anterior que tuvimos en Sierra Espuña, y que apareció algo similar en la parte de arriba de la pantalla. Bueno, pues ahí se vio precisamente porque la zona en la cual estaba enfocada la cámara era una zona más oscura, y aquí exactamente lo mismo. Lo que estamos viendo aquí no es ni más ni menos que una manifestación de algo que nosotros pensamos que está ahí y que es un fantasma. Le vamos a llamar fantasma para que todos nos entendamos. Una energía. Exactamente. Esto no es ni más ni menos que una neblina. Esa neblina, ¿por qué se crea? ¿Qué posibles explicaciones tenemos?
Ese es el tema de que nosotros trabajemos precisamente con todo tema de imágenes y sobre todo con el tema de sonido y con todos los temas de energía. Nosotros medimos todas las estancias y buscamos los campos eléctricos, ver qué posibilidades existen de que se produzca eso en un momento determinado, cuando sabemos y tenemos controlada la temperatura y la humedad, que son precisamente los principales responsables de que aparezcan imágenes como estas. No hay cambios de temperatura y cambios de humedad, que no existen. No hay cambios de temperatura, no hay cambios de humedad, pero esa neblina con silueta humana y altura humana y que parece que anda, aparece. Eso, a nuestro modo de ver, es... Una niebla no puede ser, lógicamente. Imposible. Dentro de una estancia cerrada. Podríamos hablar quizás de una condensación de humedad, pero una condensación de humedad ¿en torno a qué? En torno en este caso, posiblemente a esa energía que nosotros todos y nuestros aparatos sintieron cuando entramos allí. Ya, como os digo, nosotros siempre cuando entramos en una estancia lo primero que hacemos es dejar una serie de aparatos, termómetros, higrómetros, para ver temperatura y para ver el grado relativo de humedad en el ambiente, y también medimos campos de energía precisamente con medidores de campo. Porque es que hay casos como lo que estaba contando el compañero Antonio, que en un momento determinado las pilas se nos agotan, y eso es algo que es imposible, porque esas mismas pilas, pasadas unas horas, vuelven a estar cargadas. Y digo que es algo imposible porque solamente se podría dar en caso de una explosión termonuclear. Yo tengo una pila totalmente cargada. En el momento de que yo entro en una estancia de este estilo, que es lo que les ha pasado en este caso, esas baterías desaparecen. Es como si algo las hubiera absorbido. Y a continuación, a lo mejor a la media hora, a la hora, esas baterías vuelven. La explicación que nosotros encontramos a ello es que un campo enérgico, en este caso eléctrico, un campo residual está al lado de esas baterías, y lo que hacen es cambiar la polaridad de positivo a negativo de esas pilas. Y eso precisamente solamente se produciría en caso de una explosión termonuclear, que en estos casos no aparece. Entonces quiere decir que estamos tratando con algo, a lo mejor que no es tan potente como esa explosión termonuclear, pero que sí posee la energía suficiente como para de una manera continuada hacer que las baterías de los compañeros, las mías, las de todos los que estábamos allí, incluso a veces hasta la de los cámaras que nos acompañan, pues se queden sin baterías. Y aparezcan imágenes como esa. Una vez que científicamente descartas todo lo demás, como ha hecho Guillermo, lo que nos quedaría sería, por lo menos a día de hoy, es una manifestación paranormal, algo extraño. Esta fotografía y las otras coloradas, lo que nosotros hemos conseguido aquí es una fotografía en la cual la cámara ha fallado. Y ha fallado estrepitosamente porque hemos perdido la energía, o sea, la energía que alimenta la placa de CCD ha desaparecido, y entonces solamente ha logrado trabajar la cámara que filtra el rojo, que es la que estamos obteniendo, ¿no? Tanto la placa verde como la placa azul desaparece. En esta fotografía podremos observar en esta zona de aquí menos, pero en esta zona de aquí, unas interferencias. La fotografía anterior, que sería esta, vemos que es totalmente normal. Las fotografías están sacadas con segundos de diferencia. La fotografía a continuación sería esta, y la siguiente sería esta. Pasamos al siguiente registro. Pero hay que decir ¿Ves? que no tiene razón de ser. No, por eso, pero es que aquí se va a observar mejor. Pasamos al siguiente registro y vemos otra vez cómo el fallo de la cámara es menor, o sea, sigue habiendo un fallo, porque la coloración falla. Sin embargo, ya empezamos a captar una coloración aquí azulada, y otra coloración aquí azulada, que en la parte de arriba, que luego se verán bastante mejor. Esta coloración azulada y estas, una vez que nosotros las ampliamos, esto es una miniatura, pero en cuanto las ampliamos y las ponemos al 100%, observamos que nos dan un nivel de ruido que rompe con todo el nivel de ruido de la fotografía. Y lo más curioso de todo, y es por eso que pasamos por fotografía anterior y fotografía posterior, que es nuestro método de trabajo, siempre tener la misma toma para que no haya posibilidades de error, vemos como la imagen está totalmente alterada por algo que es eléctrico. Las posibilidades de que haya algo eléctrico dentro de la cámara son nulas, salvo, bueno, nulas porque no la rodeamos de ningún aparato eléctrico. Nosotros ahora mismo, si pusiéramos aquí un móvil, posiblemente si nos llamáramos, podríamos alterar la imagen de la televisión. Una cámara de fotografías, una cámara de vídeo es prácticamente imposible. De toda la literatura que hemos podido buscar para poder encontrar algún fallo en las cámaras, actualmente solamente hemos encontrado en unas cámaras Nikon que se utilizan para fotografiar fallos mínimos. Han sido unos fallos precisamente de un campo residual, de una energía residual provocada por un teléfono móvil que ha duplicado una imagen. En este caso lo que estamos viendo es que ha habido una absorción de energía en la cámara, las placas han funcionado incorrectamente y nos aparecen unas interferencias barradas.
es posible que esto tuviera la energía suficiente como para poder manifestarse en este lado de la pantalla y aquí, que se podrá ver mejor. De todo punto es imposible que ocurra en una cámara normal y en un momento normal. Aquí ocurrió. Nunca antes nos había ocurrido. Sí, mentira, nos había ocurrido en Belmez, una foto. Bueno, lo primero que tenemos que decir, fotografía nítida, en una psicoimagen lo que estamos recogiendo, es un fondo de ruido. Yo no sé si las personas que nos están viendo a lo mejor han visto una película que se llamaba White Noise, no la 2, sino la White Noise 1, que se trataba precisamente de recoger el ruido blanco de la televisión, por eso de White Noise, ¿no? Nosotros lo que hacemos para obtener estas imágenes es colocar la pantalla de televisión y creamos un circuito cerrado que se retroalimenta con una cámara de vídeo colocada a 45 grados. Bombardeamos la imagen, la pantalla en este caso, con luz ultravioleta, porque no se sabe por qué, pero se obtienen mejores imágenes, se retroalimenta mejor, y empezamos a hacer unas captaciones de unos pocos segundos, porque cada segundo tiene muchísimas imágenes luego que analizar, ¿no? Lo que vamos haciendo después es pasar ese segundo y ver qué imágenes se forman. Para llegar a esta imagen que tenemos aquí, este fondo azulado con toda la pantalla en negro, para poder llegar hasta ahí hemos tenido que tener la cámara retroalimentándose aproximadamente unos 5 minutos, en las cuales nosotros estamos viendo unas imágenes como van pasando de uno a otro, como si nos viéramos dentro de un espejo, la imagen nítida totalmente de una pantalla y una cámara, cómo se van recogiendo la una a la otra. Pasados esos 3, 4, 5 minutos, suele variar, podríamos llegar a una explosión blanca, y a continuación una explosión negra y después una serie de colores. Siempre se hace así, o sea, siempre ocurre así. Y empezamos a obtener este fondo. Bien, lo que nosotros intentamos hacer con las psicoimágenes es buscar patrones que sean parecidos a lo que nosotros conocemos, que en este caso son caras. Esta fotografía la hemos denominado la fotografía de los infantes, porque precisamente aquí, si os fijáis, podremos ver una cara con unos ojos, nariz, boca, perfectamente con el pelo, una segunda cara detrás de esta, con su nariz, boca, ojos, y una tercera cara, ojos, nariz, boca y pelo. Aquí estaría, no sé si lo podéis observar. En la siguiente fotografía, lo vamos a ver mejor cuando le quitemos todo esto, pero lo hemos puesto para que lo podáis observar bien. Tenemos lo que nosotros hemos denominado en este caso un perfil con un ojo, que se ve perfectamente claro. El ojo lo tendríamos aquí, el ojo principal, perdón, aquí, el ojo principal. Como veis aquí, nos marca la nariz, los pómulos, barbilla y la boca. Ojo, nariz, pómulos, barbilla y boca. Aquí pues se podrá observar mejor. Es una imagen bastante grande, ¿eh? La nariz, la cara, barbilla, pómulos y el ojo. Sobre todo lo que mejor se ve es el ojo. Bueno, pues una teleplastia es una serie de manchas que pueden salir en el suelo, pueden salir en las paredes, que van creando una imagen o que crean una imagen. Antes estábamos hablando de las psicoimágenes, que una serie de alteraciones en la pantalla va creando una imagen, y una teleplastia viene a ser lo mismo, pero en algo físico, en algo que está ahí, que es palpable, que lo puede medir, tocar y hacerle 1000 fotos. Y sería esta. A simple vista se ve esa foto y aquí, porque piensa que eso es el techo. Fue una foto hecha hacia arriba, ¿no? Y fue curiosa, pero conforme la foto la vamos oscureciendo, verás, mira lo que aparece. Aparece perfectamente un ojo, aquí una especie de pelo, una nariz, una boca, una barba, aquí como una camisa que hace cuello con unos hombros. Entonces lo que hacemos para que se vea más, aparte de subirle el color, que vamos, nosotros directamente no nos hace falta porque lo estamos trabajando, pero para que la gente lo pueda captar desde sus casas, le aumentamos el color, y cuando le aumentamos el color se ven perfectamente delineadas las formas, y lo que hacemos nosotros en el siguiente paso es subrayarla nosotros para que se vea. Esto es lo que se vería muy toscamente, porque para mí se ve mucho mejor sin haberlo subrayado que así. Pero es una foto muy curiosa, es digamos, una teleplastia muy curiosa. Son teleplastias, totalmente. Mira cómo va desapareciendo, pero sin embargo aquí aparece perfectamente delimitadas las líneas que serían en la oreja, parte de la cabeza, el pelo que le cae hacia acá, la nariz, un ojo, la boca, la barbilla
el cuello y aquí vuelve a tener los bordes del suéter, la camisa, lo que lleve. Es una teleplastia muy curiosa. Si recuerdas, en el programa pasado pusimos unas psicofonías en directo que se captaron allí. Recuerdo que una de ellas decía "la odia". Que estaba Pilar en ese momento entrevistándome cuando la conseguimos, y había otra que no se puso en el programa pasado que decía Conchi. Pues ya lógicamente nos ha dado tiempo a rescatarla, a cortarla y a prepararla, y aquí la tenemos para que lo podáis escuchar. Luego después registramos otra que venía a decir algo así como "tranquila Conchita". Curiosamente vuelve a aparecer el nombre de Conchi o Conchita, y resulta que, como en el primer programa vimos, la última dueña del Palacio de Guevara era una señora llamada Concha Sandoval. Es curiosa, ¿eh? Y dice "tranquila Conchita". Parece como si se amontonaran. Es como si una voz fuera de una persona y la otra de otra, y una dice "tranquila", y la otra dice "Conchita". Luego hay otra de una voz de un hombre que parece que está enfadado, que dice "cállate". Parece que está malhumorado. Luego hay otra que la he puesto porque se escucha un poquito menos, pero es muy interesante, porque se escucha la voz de una mujer que dice "culpable", y como si una voz de hombre mucho más fuerte le recriminara eso, y en la misma psicofonía dice "culpable" y después dice "cer", unos segundos, "da". Fran Márquez registró una en el Salón Amarillo que es curioso, porque lo que he hablado con él, que casi todo lo que ha registrado allí era lo mismo. Lo que fuese quería que se fueran de allí, y le dicen "vete de aquí". Y luego hay otra que a mí me parece muy interesante, porque es una psicofonía larga que cuando la escuchas de primera, si no tienes el oído entrenado y si no le pones mucha atención, cuando te dicen el significado, no dice eso, ¿no? Que es una que dice "la puerta abierta, Lucifer, aquí estamos, aquí yace". Y es todo seguido. Yo cuando la escuché, cuando Pedro me la pasó, me quedé un poco impactado, dice muchas cosas. La escucho de primera y cogía algunas de las cosas que dice. Y entonces lo que hice para analizarla fue fraccionarla. La fraccioné en los 4 golpes, que son las 4 cosas que dice, y efectivamente se oyen perfectamente. Como dice "la puerta abierta", que es una voz de una mujer. Después "Lucifer", que es una voz de hombre. Después "aquí estamos", que es otra voz de hombre muy parecida a la anterior. Y después "aquí yace", vuelve a ser otra mujer. Volveremos otra vez el equipo de lleno, porque creo que si somos capaces de remover aquello que, como Pedro decía, yo estoy de acuerdo, está todavía un poco virgen, podemos sacar resultados
quizá incluso más importantes que estos, que a mí personalmente, después de mi año de investigación, me parecen unos resultados que superan los excelentes.